Es que definitivamente no está acostumbrado, no está acostumbrado. Bueno, hola, buenas tardes para todos. Hoy tenemos la conferencia de Danilo González, él es estudiante de la maestría en astronomía de acá de la universidad y les va a hablar sobre telescopios. Muchas gracias, Pablo. Bueno, quiero antes de empezar dar un aviso parroquial. El Observatorio Astronómico Nacional empieza mañana o abre un espacio para los aficionados a la astronomía que no les interese necesariamente sufrir los procesos de la física, de la matemática, de la química para tener que enterarse de las ciencias astronómicas. Es decir, que nos vamos a reunir en un espacio de 9 de la mañana a 11 de la mañana para hablar de las últimas noticias de astronomía, digamos la última noticia más importante o el suceso astronómico más importante de la semana, las efemérides, es decir, los fenómenos que están ocurriendo en el mes, en el transcurso del mes, y cómo observarlos, en qué lugar se pueden observar, con qué tipo de instrumentación, donde vamos a hablar de digamos, técnicas de observación y vamos a ver si es posible ejecutarlas en algún espacio que tengamos. Entonces, un lugar para que público muy general, de todas las edades, bueno, ojalá fuese un poco más grandecitos, de 10 años, podamos estar hablando de esos temas que tanto nos gustan. Es un espacio para que entre todos conversemos, no es un espacio solo para que alguien vaya y exponga con diapositivas o resuelva ecuaciones, porque no van a resolver ecuaciones, bueno, dentro de lo necesario. Y sin embargo vamos a entonces estar enterados de los últimos sucesos, de las novedades de la astronomía. Entonces los que estén interesados, no se necesita inscripción ni nada, pueden venir libremente. Si faltaron una semana, pues no se preocupen, vuelven a la próxima, no es para que se sientan ligados para nada, pueden estar viniendo cuando quieran. Inviten a las personas que más conozcan. La idea es que esto sea de toda clase de personas, de toda clase de ocupaciones, de toda clase de profesiones, de toda clase de estudios, para que podamos hablar. Si todos somos pues astrónomos, si todos somos de la misma área, pues no va a ser tan útil la conversación como si somos de áreas distintas. Bueno, una vez finalizado entonces, también pido disculpas de alguna me va a fallar un poco la voz. La semana tuve alguna enfermedad y me puede estar fallando, entonces pido disculpas de antemano. Hoy les vengo a hablar de una historia que me inventé para hablar de los telescopios. La historia de una hormiga. Vamos a seguirla en unas aventuras que va a tener para descubrir algunos procesos o algunos lugares donde se debe meter, pero temerosa la hormiga de muchas cosas con las que se va a encontrar, porque se va a enfrentar a un mundo desconocido, y todo para revelar unos misterios de cómo observar algo que a él le interesa mucho. Eso que le interesa mucho es una chica. Antes que todo, como vamos a sufrir un poco, con nuestro personaje principal va a sufrir un poco, entonces traía una frase de Charles Baudelaire que dice: pero ¿qué le importa la eternidad de la condena a quien en un segundo ha encontrado la infinitud del goce? Básicamente la astronomía tiene una característica especial que tal vez no tienen todas las ciencias, y es que atrae de alguna manera a alguien. No sabemos por qué, o bueno, tal vez sí, pues somos parte de él de una forma muy especial. Tal vez sean los colores, tal vez sea esa capacidad de decirnos: usted no es nada, y nosotros tan masoquistas que nos gusta que nos digan no somos absolutamente nada, una miseria por allá tirada, una oscuridad impenetrable, pero algo pasa y nos atrae muchísimo. En una sola noche estrellada, en un lugar donde no hayan muchas luces de ciudad, nosotros podemos ver a ojo desnudo una cantidad de fenómenos impresionantes, una cantidad de objetos astronómicos impresionantes. Podemos ver tanto galaxias como nebulosas, estrellas, cúmulo de estrellas, cometas, con una sola pincelada que lancemos de la vista. Es una capacidad que tenemos porque hemos evolucionado para observar en un tipo de luz que nos permite esto. Si hubiéramos evolucionado para observar otras cosas, pues no veríamos este tipo de cosas, veríamos otras. Tal vez nos ayudarían o nos harían sentir
igual de contentos, de bondadosos, de profundos, como nos sentimos cuando observamos la astronomía. En esta imagen entonces, esta es una pincelada donde podemos observar, es un campo bastante ampliecito, no sé si alguien reconoce algún objeto de acá, con solo mirarlo. Ahí está la nebulosa de caballo, ya la vieron todos. Sí. Es imposible que no vean un caballo por ahí escondido, abajo, ¿cierto? Por acá está abajo. Esta zona hace parte de la constelación de Orión, pero cerca también hay otra nebulosa muy poderosa llamada la nebulosa de la llama. Esto es una sola visión. Ahora, ¿por qué la puse a blanco y negro? Porque la astronomía, aunque les parezca muy triste, se hace a blanco y negro. ¿Cómo así? Pero si todas las fotografías que yo he visto siempre en internet son a color. Lo que pasa es que los colores se los ponen los astrónomos para que las esposas de los alcaldes o los gobernadores dan eso muy bonito y les digan, sí, mijo, denle más plata para que puedan seguir financiando. Y yo, ¿cómo seguimos trabajando? Realmente toda la astronomía se hace a blanco y negro, muchachos. Y casi siempre que uno observa el cielo lo hace a blanco y negro. Cuando ustedes toman un telescopio y observan a la nebulosa de Orión, ustedes no le observan esos colores tan increíbles que se observan en las imágenes de la NASA. Es básicamente porque esas imágenes son luego procesadas, se hace un estudio de calidad de colores reales, ¿cierto? Y se empieza a pintar no a mano, sino ya digitalmente, para que reproduzca los colores que debería tener si una persona lo estuviera observando realmente. Entonces el resultado finalmente es una serie de cosas espectaculares, llena de colores, un dramatismo espectacular que nos atrae, que nos vislumbra, que nos hace emocionar muchísimo en este tema de la ciencia. ¿Por qué observamos la astronomía a blanco y negro? Básicamente es por culpa de un objeto que tenemos en la cara llamada el ojo. Los ojos pues son el instrumento más interesante de la evolución humana. Bueno, no, realmente la evolución humana acá y todo es interesante, el cerebro y todo eso, pero el ojo es una cosa que uno dice, pucha, ¿cómo es que un objeto a punta de prueba y error, de ensayo y error, ha sido tan perfecto, ha llegado a tener la perfección que tiene el ojo? Pues eso viola todo principio de evolución darwiniana, esto es una cosa ahí. Bueno, no, realmente hay unos procesos que uno dice, no, se equivocaron. Por ejemplo, en los ojos, a diferencia de otros objetos, ustedes tienen una cámara y una cámara usted no le pueden poner nada adelante. Imagínense una cámara fotográfica, perdón, una cámara fotográfica donde ustedes pongan el cableado por delante. El ojo es eso. Lo que pasa es que el ojo tiene un procesador muy interesante que se llama cerebro, que elimina esos efectos de todas esas venitas y todos esos cables que están conectados delante de él. Detrás del ojo, detrás de esto que nosotros vemos, que es el iris, que son los colorcitos, que es la ventana, que es el telescopio de nosotros, el telescopio natural, pues están una cantidad de células que responden a diferentes tipos de luz, ¿cierto? Hay unas células que están especializadas en el color, pero solo se activan cuando hay mucha luz. Tenemos tres tipos de esas células, unas que responden al color verde, otras que responden al color rojo, otras que responden, azul, y otras que responden al color verde. Cuando se combinan esos tres colores, rojo, verde y azul, entonces obtenemos la gama de colores que podemos apreciar. Pero solo funciona cuando hay mucha luz. Cuando hay poquita luz, son otras células más especializadas en condiciones de poca luz las que entran a jugar y se llaman los bastones. Los bastones pues no responden, solo hay un tipo de bastón y esos no responden a ese tipo de colores. Entonces vemos a blanco y negro. Cuando ustedes logran ver en la noche una estrellita que tiene un color más o menos amarillo, más o menos rojizo, porque ha llegado suficiente luz de ese objeto como para que se haya estimulado por allá alguito de esos sensores. Pero la mayoría de los objetos en la noche son tan débiles que no podemos observarlo. Y básicamente se debe a ¿qué? Se debe a que nuestro ojo tiene un tamaño muy pequeño. La entrada de nuestro ojo, la pupila, es extremadamente pequeña y se puede, digamos que es variable, la podemos tener muy grande o muy pequeña, de 8 milímetros cuando máximo, de 3 milímetros cuando mínimo, pero un telescopio puede tener el tamaño de metros. Entonces imagínense, si así lo que nosotros vemos nos parece espectacular, ¿cuánto no nos parecerá espectacular tener un ojo muchísimo más grande? Sin embargo, esta imagen no la traigo para eso, la traigo para que se sientan un poco inquietos, porque es que algo nos está mirando. No se sienten como observados, como raros, como observados, como que nos van a cazar. En el cerebro existe una condición muy extraña y es que cuando nos observan, no han notado que ustedes caminan y
sienten que alguien los está mirando por detrás. Saben ustedes que alguien lo está mirando y ustedes no saben que lo están mirando. Pues la célula de nuestro cerebro evolucionó para que pudiera responder rápidamente a unos objetos que nos estuvieran vigilando. Claro, porque quizás no nos casan. Nosotros somos unos simios que vivíamos por allá en los praderos caminando y llegaba un animal, nos cazaba y el cerebro tenía que encontrar rápido, localizar rápido a aquel objeto que nos iba, a aquel ser que nos iba a matar, y entonces nos activamos. Entonces, nosotros nos hemos vuelto, digamos, unos cómplices de la visión, unos voyeristas. El astrónomo para mí no es más que un voyerista del cielo. Entonces vamos a hacer un ejercicio mental hoy. Un ejercicio mental donde vamos a sufrir unos cambios físicos, unos cambios corporales. Vamos a empezar a cambiar, nos va a doler, eso va a ser una cosa horrible, pero eso nos va a ayudar a adentrarnos en un instrumento que ha cambiado la visión de la humanidad y ha estado en esos puntos de inflexión importantes en el cambio de visión del mundo. Eso es el telescopio. Como les decía, para mí entonces un astrónomo no es más que un voyerista, un ser que no hace sino observar. Entonces, si ustedes tienen un astrónomo cerquita a su casa, mujeres, cuidado. Quién sabe, detrás de una ventana, viendo quién sabe qué cosas que no deben. El personaje de esta historia es un astrónomo. Voy a decir que voy a ser yo, pero cualquier parecido con la realidad es por coincidencia. Y este personaje todos los días quiere observar el cielo. Cielo es una chica que vive cerca de él, es una vecina que vive un poco más arriba de él en un edificio contiguo, y ella llega más o menos por la noche, como a eso de las 6 de la noche está llegando. Esta chica es una mujer morena, es muy extraña porque es una mujer morena que tiene unas pecas, que tiene unos lunares blancos. Ser tan extraño, ¿cierto? La que tiene una enfermedad, yo no sé, pero a este es como molesta. Y le fascina cada que llega todas las noches y no deja de ver. Entonces él saca su telescopio, lo pone cerquita a su ventana, apaga todas las luces porque las luces le estorban, además lo pueden pillar, descorre la ventana y empieza a observar cuando su vecina, Cielo, llega. Cielo llega, normalmente en el día está vestida de azul, y un azul muy bonito, con puntas blancas, pero en la noche ella llega y se desnuda, se quita toda su ropa. Entonces eso es lo que espera este astrónomo, observarle todas esas características impresionantes que tiene su piel morena, que son esos puntos blanquitos. Esos puntos blanquitos que observa toda la noche y le encantan, pero que no sabe qué son. Entonces consigue un instrumento que le va a amplificar esas cositas para saber qué es cada uno de esos lunares que tiene. A ver si puede saber o puede encontrar en algún momento cuál es la naturaleza, qué fue lo que formó, cómo es que ese personaje es tan extremadamente extraño. Entonces espera que llegue, pero es que, qué raquera, esta mujer que es tan bonita, de vez en cuando se cubre con un velo blanco, unas nubecitas que no la dejan ver. Bueno, entonces, este tipo por fin logró observarla, se despegó, pero esta vieja lo pilló. Y resultó que no era cualquier mujer, era una bruja. ¿Qué bruja se han imaginado ustedes? Imagínense una bruja que se vista de azul, que tenga algo blanco. No se les vino esta a la cabeza. Bueno, ahí puede parecer un poquito rara, esa es la foto que más conocimos de ella. Acá está cuando era más joven. A mí se me ocurrió otra, y era esta. ¿Quién la conoce? Quizás adultos lo conocen, los niños tal vez no lo conocen, pero sí lo conocen. Está ahí. Pero esta persona era una bruja, y entonces le echó un hechizo al astrónomo, y el astrónomo empezó a cambiar un poco. Entonces el astrónomo, que quería ver a la bruja, recibió un hechizo y el cuerpo le empezó a cambiar, y él empezó a sufrir y su cuerpo a transformarse, a volverse verde, a convertirse en un monstruo. El agregado no sabe cuál de los dos es peor ahí, cuál de los dos es más feo, pero bueno, uno de los dos se volvía verde, y el cuerpo le cambió. No, pero ese no es el monstruo que quería. El hechizo era mucho más fuerte y se empezó a transformar, le empezaron a salir más patas, le empezaron a salir antenas, empezaron a salir muchas cosas, y finalmente este astrónomo terminó convertido en una hormiga. ¿Recuerdan este personaje? La hormiga atómica.
Sí. Oye, no, resulta que yo no tenía suficiente presupuesto para contratarme, me tocó uno más pixeladito. Esta va a ser el personaje que nos va a acompañar durante toda nuestra aventura, y es una hormiga, un astrónomo que fue transformado por una hormiga debido a que quiso observar el cielo y el cielo no le gustó ver, entonces quería que se enfriara un poco antes de hacerlo. Entonces el cuerpo le ha cambiado, le ha dolido mucho toda esta transformación. Imagínense que le salgan otros brazos, unas antenas. Entonces, ¿cómo hace uno para manejar cuando está acostumbrado a manejar dos brazos y a veces uno es torpe manejando dos brazos? Para manejar otros dos por allá, todas las extremidades, 6 extremidades, y además 2 antenas, y el que estaba pegado al telescopio, pues bueno, está ahí más o menos cansado, está desorientado, no sabe qué hacer, pero de alguna manera quedó colgado en el telescopio. Después de un rato, después de que el mareo le pasa, después de que ya empieza a ver las cosas más claras, listo, ya, ¿dónde estoy? Y empieza a caminar por todos lados, a ver qué pasa. Y dice, voy a ir a la cima. El telescopio estaba un poquitico inclinado hacia arriba, estaba observando el cielo. Quiero ir a la cima para poder observar qué hay alrededor, pues yo no sé dónde estoy. Y él empieza a caminar entonces, a seguir esta dirección del tubo, empieza a irse en esa dirección y llega a los bordes de lo que es el telescopio, a esa tapa, ¿cierto? Él no encuentra una tapa, él encuentra obviamente el. ¿Qué es eso que él encuentra? Es la abertura o la apertura del telescopio. La apertura del telescopio, digamos que es el diámetro que va a tener el instrumento óptico que es el encargado de capturar la luz. Es como la boca gigante que va a tragar la mayor cantidad de luz, porque en el cielo nocturno la luz es muy escasa. Como los astrónomos tenemos hambre de luz, necesitamos bocas muy grandes para capturar la mayor cantidad de luz que nos llegue. Entre más grande, mucho mejor. ¿Cómo se determina cuál es el diámetro de estos instrumentos? Pasando una línea de extremo a extremo que pase por el centro. En ese momento, uno dice que ya ha calculado el diámetro de un telescopio. Fíjense que existen infinitos lugares por los que ustedes pueden trazar esa línea. La apertura de un telescopio, el diámetro de un telescopio es el parámetro óptico más importante de todo el telescopio. Ese es el que le va a dar toda la impresión. Ninguno otro nos va a importar en absoluto, porque ese es el que nos va a dar la capacidad de poder reconocer cosas en ese objeto que queremos observar. Básicamente, la luz sufre un fenómeno que es el que nos impide ver la mayor cantidad de cosas. Como las estrellas están demasiado lejos, comparadas con las distancias en las que nosotros estamos acostumbrados, las estrellas son puntuales, o sea, son los puntos. ¿Cómo definen un punto? Pues bueno, no hay una definición exacta de punto. Uno podría decir, bueno, un punto es la marca que deja un lápiz cuando cae en un papel. Pero si uno mira con microscopio, se tiene un montón de punticos. Entonces los matemáticos son más vivos y dicen, no, punto es un punto y punto. Preguntar qué es un punto. Un punto es eso. Eso es una estrella. Resulta que si yo tomo una imagen de una estrella, lo que yo debería obtener es un punto, pero no obtengo un punto. Y es porque los bordes del telescopio van a producir un fenómeno que se llama la difracción. La difracción es cuando una onda quiere atravesar un obstáculo. En ese momento la onda se deforma para atravesar el obstáculo. Es muy distinto a lo que pasaría, digamos, a las bolas, a los objetos, digamos, que son partículas. Si yo lanzo un balón muy grande y el balón es mucho más grande que esa abertura, pues él va a rebotar y ya. Si es pequeño, digamos que tiro una bola de ping pong, pues esta se va a seguir derecho. Una persona que esté acá no va a sentir la bola. Pero las ondas tienen una capacidad de deformarse y de bordear los obstáculos. Cuando pasa ese obstáculo, entonces se bordea todo el obstáculo y una persona que esté acá va a sentir también la onda. Es lo que ocurre cuando alguien está allá afuera, yo hablo hacia allá y de pronto él escucha lo que yo estoy hablando. ¿Cómo? No es que haya rebotado necesariamente la onda, aunque también lo hace, sino que la onda empieza a bordear los obstáculos y le llega a él. Imagínense entonces que un balón, y uno jugando ponchado, o como le llaman acá, que uno le tira el balón a otro hasta que le dé. ¿Qué más? Bueno, y te lanza un balón, y el balón me va por acá y de pronto haga este movimiento raro, se devuelva y le dé a la persona que está acá. Eso no ocurre con los balones, pero sí ocurre, bueno, digamos a gran escala no ocurre, en el mundo práctico sí pasa, pero con las ondas sí pasa. Y la luz es una onda, un tipo de onda muy interesante, muy extraña, pero es una onda al fin y al cabo.
Y entonces, cuando los rayos de luz de una estrella inciden sobre esa abertura, bordean los obstáculos, y el efecto que yo tengo es que mi estrella no va a ser un punto, sino que va a ser una mancha. Una mancha también muy rara. No sé si alcanzan a notar, acá, que esta mancha no viene sola, sino que viene acompañada de un anillo. Y viene acompañada de 2 anillos. Y viene acompañada de muchos más anillos. Es un efecto del que no se puede liberar nadie, no nos podemos liberar los astrónomos, porque es un efecto natural, ¿cierto? Todas las ondas sufren ese efecto y no podemos deshacerlo. ¿Qué podemos hacer? Tratar de minimizar lo más posible el efecto de mancha. Cuanto más grande sea la apertura del telescopio, menor va a ser este efecto. Miremos, por ejemplo, qué nos puede afectar ese tipo de cosas. Cuando yo tengo 2 objetos muy cercanos y los quiero ver como si fuera independiente, si tengo un telescopio pequeño, lo voy a ver como si estuvieran juntos. Miren acá. Son un anillo, una bolita, otra bolita, con cada uno de sus anillos. Entonces, al juntarse y al sumarse y al hacer sus cosas, pues entonces sale este patrón tan raro que ven acá. Yo no puedo distinguir qué hay acá, si hay 2 objetos o si hay uno. Realmente no se pueden distinguir. Pero si mi telescopio es más grande, si mi apertura es mayor, entonces yo los puedo ver separados y así puedo definir qué es. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo reconocer 2 objetos en una estrella, en un planeta, como si estuvieran separados. Miren esta condición. Cuando uno observa la Luna, el ojo humano solo puede diferenciar en la Luna objetos que estén separados más de 100 kilómetros, porque es muy pequeño. Con un telescopio grande, yo puedo separar cosas que estén juntas 32 metros. Mi ojo no es capaz de ver como cosas distintas en la Luna porque no tiene la capacidad de eliminar el efecto de la difracción. Resulta que casi siempre que uno consigue un instrumento óptico, le venden a uno las cosas por las amplificaciones. Eso tiene 5x de amplificación, eso tiene 20x, eso tiene 50.000x, y entre más x le tocan a uno, la cosa es mejor. Pero resulta que casi nunca la cosa es buena, porque no importa cuántas amplificaciones tenga uno, si tu telescopio, si tu instrumento no es capaz de resolver el objeto, lo que vas a amplificar será una mancha. Y si vas a ver solamente una mancha, solo que más grande. Miremoslo de otra manera. Yo tengo acá a Júpiter, y está Júpiter en este punto. Este es mi telescopio ve esta imagen, y me vendieron a mí unos instrumentos que me dicen que me van a amplificar más a Júpiter, pero no me cambiaron mi telescopio. ¿Qué pasa? Cuando yo lo amplifico, lo que amplifiqué fue esta mancha. ¿Qué pasa con un telescopio más grande? Un telescopio más grande será capaz de poder diferenciar dentro de ese disco manchoso todas las características de la atmósfera, las bandas que corren en direcciones contrarias de diferentes colores, y estos vórtices enormes que son de unas 3 veces el tamaño de la Tierra, que giran hace muchísimos años en Júpiter. Entonces es acá donde radica la importancia de que los telescopios sean cada vez más grandes. Por lo tanto, si yo quiero observarle a mi vecina cielo todas las cosas que quiero observarle, necesito un telescopio grande. Necesito, si tengo el tamaño humano, meterme de verdad dentro de un telescopio y caber en él. Uno de los eventos históricos más importantes respecto a la resolución, como se llama, la capacidad de poder ver esos objetos distintos, ocurrió con una estrella de una constelación muy importante. A ver quién reconoce acá algunas constelaciones. Orión. ¿Ya reconocieron el cinturón de Orión? ¿Dónde está? ¿Acá? ¿Acá? Acá. Bien, es el cinturón de Orión. Pues, esta historia que les voy a contar ocurrió en otra constelación llamada Eicán Mayor. A ver quién me dibuja ahí un perro. Por ahí un perro. Sí. ¿Dónde estará? Este punto enorme, que no es un sol, pues que no es el sol, que no es la luna, que no es, sino que es una estrella, es la estrella más brillante que podemos ver en el cielo. Se llama Sirio. Sirio pertenece a la constelación del Eicán Mayor. Les doy una pista: Sirio está en el cuello del perro. ¿Dónde está el resto del perro?
Le voy a dar una pista, le voy a armar primero los pies. Bueno, acá hay un poquito, no me queda la pantalla de todo abajo, pero les voy a armar un poquito los pies. A ver, ¿ya armaron al can mayor? ¿Ya armaron al perro? Les va a dar el cuerpo. Sí. Desde la cabeza. Desde la cola. La cola hasta acá. Sí. ¿Y la cabeza dónde estará? ¿Pero dónde? ¿Era así grande? No, aquí. ¿Sí ven el perro ahí o no? Más dicen que la astronomía es 90% de imaginación. Pues resulta que esa estrella brillantísima llamada Sirius, la estrella más brillante, digamos, fue observada por un científico que la gente que estudia matemáticas se encuentra mucho. Bessel. Bessel creó unas ecuaciones rarísimas, si uno le da una dificultad de no resolverlas, al final termina diciendo los puntos para que se la resuelva uno. Él descubrió que esta estrella, cuando la observaba, empezaba como a tambalear un poquito, pero no sabía por qué tambaleaba. Entonces recordó unas ecuaciones que había producido otro loco antes, Newton, donde decía que si ese cuerpo se estaba moviendo así como temblando un poquitico, es porque otra cosa que había de lado le estaba produciendo ese jalón, estaba produciendo esas perturbaciones. Las perturbaciones eran totalmente gravitacionales. Entonces debía haber una estrella oscura que todavía nadie había visto que hiciera que esta estrella se estuviera tambaleando. Unos 20 días, Miguel calculó todo su periodo y cuánto tiempo demoraba, hizo un montón de cálculos. 20 años después, un fabricante de lentes, muy reconocido, tal vez de las familias más reconocidas, digamos, ensayando el telescopio más grande que se había construido hasta el momento, refractor, un lente como de gafas, pero de 18 pulgadas, como 40 centímetros, se puso a apuntar a esa estrella y observó un puntico. Observó la compañera que Bessel había visto después, que había visto mucho tiempo antes. Esta era una estrellita que nadie había capturado jamás. Lo vio él por primera vez con ese telescopio. Con los anteriores telescopios, la resolución no alcanzaba y entonces los dos anillos, las dos manchas se solapaban como si fueran una y nadie sabía qué había. Pero ese telescopio era más grande y era suficiente, porque lo ubicó en un sitio con una atmósfera muy estable, para poder resolverlos como si fueran dos objetos totalmente distintos. Entonces, cuando Bessel empezó a hacer sus cosas, él calculó cuánto se demoraba esta estrella en girar alrededor de la otra. Resulta que cuando dos estrellas están unidas gravitacionalmente, digamos, una no se queda quieta y la otra le gira alrededor. Realmente con ningún cuerpo ocurre, ni con el Sol. O sea, la Tierra no gira alrededor del Sol, el Sol gira alrededor de otro punto, que está dentro del Sol, pero que se llama el centro de masa. Y el centro de masa es como donde la gravedad se haría nula, como si existiera un cuerpo ahí donde los dos se están moviendo. Entonces, si este era Sirius, se llama Sirius A, que es la grandotota, y este fuera el hipotético cuerpo Sirius B, entonces los dos se mueven alrededor de un punto llamado el centro de masa. Los dos orbitan. Pues Bessel fue capaz de calcular, digamos, cuánto se demoraba la estrella en ir y volver, le da aproximadamente medio siglo. Entonces hizo esta curva, entonces imagínense que este es el centro se mueve hacia allá y les está representando acá por esta línea punteada. La estrella grandotota, la gordota, se mueve en esta órbita pequeña, esa que vendría a ser esta de acá pequeña. Y de que es la mayor haría esto. Cuando esta línea corte dos veces esta punteada, entonces decimos que hay un periodo. ¿Cuánto tiempo hay más o menos? Miremos. B viene acá y ¡tim! Acá cortó la primera vez. Y viene acá y ¡pum! Cortó la segunda vez. ¿Esto fue cuándo? Aproximadamente en 1900. ¿Y esto fue cuándo? Aproximadamente en 1950. Tenía alrededor de 50 años a medio siglo de periodo que se demoraba en darle, y con eso entonces uno podía calcular más o menos la masa. Los astrónomos son capaces de calcular la temperatura y la luminosidad de este objeto. Este objeto era aproximadamente 5 veces, tenía una temperatura 5 veces mayor que la de nuestro Sol, y una luminosidad muy pequeña. Para que eso ocurriera, este objeto debía ser extremadamente pequeño, muy pequeño, tan pequeño que tenía el radio o el tamaño que tiene la Tierra.
Pero es que acá estaba toda la masa del Sol, o sea, la masa de esta es parecida a la masa del Sol, y estaba comprimida como si algo lo hubiera cogido y lo hubiera metido en un lugar para que ocupara el tamaño que tenía la Tierra. A esto entonces no se conocía, no había ninguna teoría que pudiera explicar cómo demonios una estrella como el Sol pudiese comprimirse tanto hasta convertirse en una cosa del tamaño de la Tierra, que tuviera una temperatura tan enorme y donde el material fuera cientos de veces más pesado o más denso que el plomo. No había ninguna teoría y durante muchos años no se supo qué teoría. ¿Eso se logró con qué? Con un telescopio un poquito más grande. Con un telescopio un poquitico más grande. Acá en el observatorio tiene un telescopio casi del mismo tamaño con el cual se descubrió esto. Un poquitico más grande, o sea, más resolución, mayor capacidad de observar los objetos como si estuvieran diferenciados. Estos objetos fueron llamados luego enanas blancas y son, luego, después de mucho tiempo de teorías, se logró determinar que son los estados finales de la evolución de las estrellas. El Sol posiblemente se convierta en esto en algún tiempo y llegue también al tamaño que tiene la Tierra en algún momento. No va a ser pronto, por fortuna, pero sí lo va a ser. Bueno, volvamos otra vez a nuestra historia. Entonces estábamos en este punto donde estaba la apertura del telescopio y empezó. Disculpa que primero una pregunta, ¿cómo se llamaba la estrella que descubrieron que era la primera en la blanca? La que estaba ahí. No, esta era la segunda, esta fue la segunda que descubrieron. Esta se llama Sirius B. Sí. Muy bien, entonces empezamos, seguimos caminando y mientras tratamos de ir hacia allá, ¡pah!, nos aparece una araña. Una araña grande, peluda, de 8, ¿cuántas tiene? De 8 patas, una cosa grande. Nos apareció ella, la araña. ¿Ustedes se acuerdan de la película? Ella, la araña, el libro, si leyeron el libro. Ella, la araña, la hija de un Goliat, a la que se enfrentó Frodo. Pero esa no es la historia de Frodo, la historia de nuestra hormiga, a la que le tocó enfrentarse nuestra hormiga muy tenazmente, con mucha fuerza, con mucha fortaleza. Pero bueno, luego descubrió que no era una araña. Por fortuna, porque a las arañas les buscan a la alguna, les buscan a su hormiga. Lo que lo hizo asustar a él fue una estructura muy extraña que hay dentro de los telescopios, y algunos tipos de telescopios, que tiene como una forma de araña. Esto que hay acá, que sostiene un disquito en el centro. Realmente se le llama comúnmente araña, ¿cierto? Que sostiene un obstáculo que luego vamos a ver qué es, que nosotros hemos inventado, que somos inteligentes, pero que nuestra amiga, como no sabía, le dio mucho miedo. Pero bueno, entonces ya no fue ningún peligro, pudo superar el problema de la araña y vamos a seguir caminando hacia adentro del telescopio, hacia el interior, a ver qué descubrimos. Ya, acá viene otro problema, porque empieza a haber un monstruo. Y ese monstruo crece y es cada vez más deforme, y era el primero en el que se había transformado, cada vez más grande y deforme, y él se asusta y se queda quieto, y el monstruo se queda quieto. Entonces camina hacia la derecha, entonces el monstruo se queda hacia la derecha, entonces camina hacia la izquierda y otra vez hacia la izquierda. Y entonces empieza un proceso todo raro, hasta que por fin descubre que se estaba viendo a sí mismo en un espejo. ¿Cuál es el problema? Que en este tipo de espejos, cuando estamos tan cerca, se empieza a deformar muchísimo la imagen. Todos hemos tenido la oportunidad de tomar una lupa y darnos cuenta que solamente se ve bien si estamos cerca. Usted se aleja de esa cosa y eso se deforma la imagen todo, y el ojo se le pone al revés y un montón de cosas le ha pasado. Resulta que los espejos y los lentes tienen la capacidad de formar imágenes nítidas y correctas solamente en un lugar determinado. Fuera de esos lugares las imágenes no se forman bien. Y entonces, en este caso, los espejos, cuando uno está muy cerca de él, empieza a deformarse demasiado. Entonces ya nos dimos cuenta, y la hormiga se dio cuenta, que estábamos realmente en un espejo. Cuidado, muchachos, con los lentes y con los espejos. La deformación puede ser muy peligrosa. Resulta que las leyes de la física aseguran que cuando los rayos de luz llegan paralelos a una superficie esférica, a una superficie curva, se van a enfocar, y estas, digamos, la luz rebota, se van a enfocar en un punto. Miramos, por ejemplo, en esta imagen,
Viene un rayo en esta dirección, golpea un espejito, en este caso es este, y se refleja en esta dirección. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos láseres y los pongo paralelos? Esos dos láseres, pues ya vimos que lo que ocurre es pero vamos a ver qué pasa con la otra mano. En el rayo acá y se encuentra esto. Todos los rayos que yo vaya a tirar, que sean paralelos a estos dos, se van a encontrar en este punto. Este punto es tan especial que recibe un nombre, se llama el foco. En el foco es donde se forma la imagen. Fuera del foco no se forma una imagen correcta, se forma una imagen deformada. Nuestra hormiga estaba muy cerquita al espejo y entonces la imagen no se le formó correctamente. ¿Qué va a hacer entonces la hormiga? Entonces ya sabe la hormiga, porque recordó que en el colegio le dieron la clase de óptica en física, entonces va a buscar el foco y está corriendo porque la idea de él es mirar cómo sea a su vecina, que lo haya transformado así. Y él empieza a buscar por todos lados, hasta que da con el foco. Y ahí es donde observa todo lo que él quiere observar, todo lo que necesita observar. ¿Cuál es el problema? El telescopio normal como los que uno utiliza, como si ustedes han visto, pues es de tamaño humano. Pues para una hormiga no va a haber problema estar ahí, pero si nosotros metemos la cabezota ahí, pues ¿qué va a pasar? Vamos a tapar la luz. Entonces, como les decía, los científicos son muy inteligentes y lo que hicieron fue poner un sistema acá, que no es más que un espejito, que hace que la luz se rebote hacia este punto. Y esto es muy pequeño como para que pueda utilizar demasiado. Lo que sostenía este espejito, las patas que sostenían este espejito, era lo que habíamos llamado ahora la araña del telescopio. La araña que sostiene la obstrucción que está en el centro, que hace que los rayos se formen así. Y a ese lado sí yo no tengo problema para observar las cosas que voy a observar. Y ahí me ubico y ahí ya puedo observar todo lo que yo quiero. Los telescopios tienen diferentes diseños, pero todos funcionan básicamente con este mismo principio, de llevar la luz a una dirección, y entonces ya en este caso la hormiga pudo observar lo que tanto buscaba, que era su cielo. Ahora, ¿quién inventó el telescopio? ¿A quién se le ocurrió esa loca idea de inventar el telescopio y utilizarlo para mirar el cielo? Pues uno cree que fue Galileo, casi todo el mundo le dice uno que fue Galileo. Realmente Galileo no lo inventó. Realmente no se sabe quién lo inventó, todo el mundo está peleando la invención del telescopio. Son como la bicicleta. Todo el mundo quiere pelear la invención de la bicicleta. Pues claro, un país que diga que inventó la bicicleta, pues país reconocido. No usa bicicleta, nunca una bicicleta. Fue el país que se inventó el fútbol. Mucha gente se pelea, incluso los españoles que siempre pelean todo, quieren pelearse la invención del telescopio. Lo cierto es que no importa una cosa. Quien patentó ese instrumento fue un holandés. Pero es que la historia dice que ni siquiera él lo inventó, sino que él estaba saliendo de la iglesia una tarde cualquiera y vio a unos niños jugando con dos lentecitos. Pero normalmente la gente jugaba con un lente. Pero estos niños pues, no saben de nada, no los ha contaminado la educación, como para que les digan, no pueden jugar con dos lentes, solo con uno. Entonces los niños estaban jugando con dos lentes y se divertían observando cómo la punta de la cruz de la iglesia se veía más cercana cuando utilizaban los lentes. Y entonces este personaje, que es un gran comerciante, se le ocurrió la gran idea de patentar ese instrumento y venderlo para usos militares. Y se inventó el catalejo holandés. De alguna manera, toda esa historia le llegó a Galileo. Galileo construyó su propio instrumento, lo mejoró muchísimo y acá lo tiene. Este fue el primer instrumento que construyó Galileo. Larguito, no es pequeño, la verdad es que mide como 1,5 metros de largo, pero era horrible. Era horrible el telescopio. Hemos dicho, mejores son los que venden en el Éxito a 50.000 pesos que los que este mal construyó. Sin embargo, lo genial de este personaje no radica en que haya construido un telescopio, ya está construido, es una mejora. Radica en que a nadie en la vida se le había ocurrido apuntar eso para el cielo. ¿Para qué uno va a mirar uno para el cielo con el telescopio? ¿Qué va a ver? No, mire para acá a ver si vienen los barcos y nos van a invadir. Mire para allá a ver si está la vecina, ¿cierto? Pero ¿a quién se le ocurre mirar para el cielo? A Galileo se le ocurre mirar para el cielo, porque estos momentos tienen lugar en la historia de la ciencia. Básicamente es el padre, bueno, no por eso, hizo muchas más cosas que lo tienen en esta posición.
¿Qué observó Galileo con ese instrumento tan barato, tan malo, tan horrible? Observó la luna. Y observó que la luna tenía unas cosas raras, tenía cicatrices, había tenido como una bombilla llena de barros, y ya en toda su adultez ya tenía todas las cicatrices ahí. Cráteres y un montón de cosas y manchas que tenía la luna. Nadie había observado hasta el momento. Bueno, uno se preguntará, pero si uno sale en una llena, y en una llena uno le ve como manchitas. Pues hasta ese momento se creía que esas manchas pertenecían a la atmósfera de la Tierra. ¿Cómo? Porque sí, porque es que los cuerpos que están por fuera de la Tierra son perfectos. El único imperfecto es el humano que está acá. En esa época todavía se consideraban esas ideas, y esa idea era la dominante, y si alguien decía algo, quemado. Así es simple. Entonces este tipo Galileo observó y vio eso y dijo, no, es que vea, esto tiene sombras. Mire que tiene relieve. Y si tiene relieve, pertenecen a él. Entonces son de ese objeto. Ese objeto es imperfecto. Es la luna. Esto no es la luna completa. Realmente el telescopio Galileo no le deja la luna completa. La luna completa es bastante más grande. Y eso lo podía observar un pedazo muy pequeño, una cosa muy pequeña. Lo que pasa es que él era, además de lo buen científico, además de ser muy buen músico, él sabía pintar muy bien, entonces hacía unas acuarelas magníficas. También se le ocurrió mirar un puntico en el cielo que vagaba, un errante le llamaban, el nombre ya griego sería planeta, era una estrella para todo el mundo, pero una estrella que se movía raro. Cuando él lo observó, se dio cuenta que no solo se movía raro, sino que el berraco tenía orejas. Y así lo describe él. Usted viene una estrella y parece que algunos laditos tiene orejas. Lo observó mucho tiempo después con otras mejoras que le hizo al telescopio y ya esas orejas parecían como audífonos, yo no sé, como algo más raro alrededor, como unas medias lunas. Pero lo importante es que observó que fuera de la Tierra habían objetos que tenían formas extrañas, que no eran redondas, que no eran circulares. Y si no son circulares, son imperfectas, porque el círculo y la esfera es la perfección. Entonces el cielo no es perfecto. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? No puede ser. Esto era más o menos lo que él veía con su telescopio. Miren esa arranque del telescopio que tiene. Y de ahí, pues, ¿qué más puede concluir uno? Y eso que este está mejorcito, porque miren que se le ven bien los huecos acá. Se le ocurrió mirar el sol. Y ya que lo ocurrió mirar el sol. Ok, no era bobo, él no lo miró directamente, él lo proyectó sobre una pantalla. Pero le observó algo increíble. Barritos. Observó cosas que no debería tener el sol. Vea, todo puede ser imperfecto en el universo. Estamos en la época de Galileo, nada, el sol es el astro perfecto. No puede tener manchas, sin mácula. Y Galileo le dijo, bueno, una cosa es lo que usted crea, otra cosa es como sea, de verdad. O sea, una cosa es cuando uno está enamorado, otra cosa es como de verdad es la persona, ¿sí? Lo mismo pasaba con el sol. El sol tenía manchas, era imperfecto. Pero él observó más cosas, observó Venus, observó Mercurio. Pero lo que cambió, digamos, la historia, lo que le dio un giro real a la historia de todo, fue un punto, también de estos que se movían en el cielo, que se movía raro, que parecía una estrella, pero que tenía algo ahí raro. Bueno, todos estos manuscritos raros que uno no entiende la letra L, pero fíjense, por ejemplo, este punto y estos tres acá. Esto es en otra época, el mismo punto de acá con otros tres al ladito. Esto es un punto brillante con unas estrellitas. Este es otro punto con otros dos acá. Este, mira ya cómo están distribuidas. Acá, mira cómo están. Acá, mira cómo están. Acá ya todas están tiradas a este lado. Él hizo un seguimiento durante muchos años de eso y se dio cuenta que a ese objeto llamado Júpiter, unas estrellitas le estaban dando vueltas. No, es que nada le puede dar vueltas a otro objeto que no sea la Tierra, porque es que la Tierra está en el centro. Entonces digo, si hay algo que gira alrededor de otro cuerpo, ¿por qué no puede otro cuerpo mayor? ¿Por qué no puede la Tierra, que es más pequeña que el Sol, girar alrededor del Sol? Ay, papá Palomera. Pero él tenía influencias. El papá era amigo de él, bueno, al fin se salvó de la cosa. Él dijo, no, yo lo que digo es pura herejía. Y bueno, entonces se pudo salvar, fue encarcelado. Que se mueve, se mueve. Pero encarcelado fue donde más productivo científicamente fue.
Estas caricaturas que hacen de él, muestran como Galileo trata de mostrarle que veo, es que sí tiene cráteres, la amiguita la puse yo, sí tiene cráteres, pero no, nadie le creía. Creían que Galileo estaba poniendo delante del telescopio esa imagen. O sea, los estaban engañando, es cambiar de percepción. Estamos hablando de un telescopio extremadamente pequeño, malísimo, un telescopio mejor el venden en el éxito barato. Y esta cosa cambió el curso de la comprensión del universo desde ese momento. Y entonces todo el esfuerzo humano está ahora dedicado a construir los más grandes, avanzados y precisos instrumentos, porque cada cambio en eso nos cambia por completo la comprensión que tenemos. Otro cambio se dio después con la expansión del universo, porque la galaxia no estaba en el centro del universo, y todo eso se da con mejoras en el telescopio. Entonces, a medida que ya teníamos nosotros telescopio, podíamos observar, cada vez que iban mejorando las técnicas, observábamos cada vez más los objetos. Acá ven a Júpiter, no se tenía la fotografía, no se había inventado la fotografía todavía, 1656, cuando empezaron a observarlo y le vieron bandas, que ven unas rayitas, esto se ve con un telescopio normal, unas rayitas ahí a los lados, las bandas de Júpiter. Luego, me parece por acá se ve muy escondido, unos 200 años después ya los telescopios habían aumentado tanto que ya podíamos notarles, habían aumentado su tamaño, se había aumentado su resolución, o sea, la capacidad de ver objetos separados dentro de él, y ya podíamos observarle esto, que es la gran mancha roja. Esto es como lo ve la NASA ahora. Miren cómo ha aumentado las características, los detalles, las cositas que tiene adentro. Miren la gran mancha roja acá, a como lo veían antes, todo porque los telescopios no tenían el tamaño adecuado. Es que construir telescopios más grandes es muy complejo. En óptica, una pequeña mejora en un instrumento no te hace una pequeña mejora en el precio, todo lo contrario, te lo sube pero exponencialmente. O sea, no, le hicimos el doble de aumento, no está hasta el doble del precio, 100 veces más. Entonces es muy costoso, entonces por eso, digamos, se ha tratado de hacerlo despacio. Miren este objeto que hay acá, ¿qué creen que sea esto? Una luna. Esa es la sombra de un satélite que está siendo proyectada sobre la atmósfera de ¿Esos manchas que son? ¿Cuáles manchas? Estos son vórtices, esto es una atmósfera, la Tierra tiene una atmósfera, digamos, un chichipata, una atmosferita ahí de 5 pesos. Y sin embargo, a veces ocurre una tormenta como Katrina, nos vuelve añicos. Esto es una tormenta en la atmósfera de Júpiter, que Júpiter es básicamente atmósfera. Todo el planeta es básicamente atmósfera. Y esto es una tormenta enorme que se observó, si vieron, desde el 800 y pico, y todavía se observa. Katrina dura una semana, eso llega al continente y como no tiene más energía, se acaba. Esto lleva más de 300 años todavía girando. Y se produce porque esta banda de color está moviéndose hacia allá y esta blanca se mueve hacia este lado. Y cuando eso ocurre, las diferencias en velocidades en cada punto pues genera una cosa llamada vórtices, que son remolinos. Este es el más grande de los vórtices del planeta y puede meterse ahí perfectamente 2 veces y media, casi 3 veces la Tierra. Pero por ejemplo, miremos este objeto. También en el siglo XVII se observaba a ese puntico con orejitas, pues decía Galileo, y esto era lo que podían dibujar. Mucho tiempo después, ya se me pierde acá la fecha, en 1874 se puede observar muy bien a este objeto que es la joya del sistema solar, que tiene anillos. Bueno, son anillos visibles, realmente todos los planetas gaseosos tienen anillos. Urano y Neptuno tienen anillos, pero los más visibles son estos, los que más se ven, los más impresionantes, los más impactantes son los de Saturno. Pues así era como se veía, incluso con rayitas alrededor en esa época, y así es como lo ve ahora la NASA, que ya ha llevado instrumentos hasta allá, un objeto hasta allá que está girando alrededor de él y tomando las fotografías cada cierto tiempo. Ya hemos logrado llegar hasta allá, entonces podemos conocer en más detalles cada una de las características de este objeto. Marte fue otro objeto astronómico de mucha importancia histórica, realmente ha tenido mucha importancia histórica y hoy todavía tiene importancia. El próximo lugar que vamos a habitar fuera de la Tierra, si no es la que la Luna no va a ser de pasadita ya, va a ser Marte. Marte era observado en 1881, ya cuando Marte es muy pequeño,
Entonces se necesitaba una resolución enorme, ya solamente para esta época se podía tener una resolución suficiente para poderle ver cosas en el disco que tenían. Schiaparelli empezó a catalogarlos y a escribir lo que veía en la superficie. Y escribió unas cosas que parecen, y él las llamó canales. Luego otro loco ya por allá, norteamericano, se puso también a observarlo, y este fue Percival Lowell, y Percival Lowell tradujo canalis mal. Canalis, tiene dos traducciones, o digamos, después hay dos formas de traducirlo. La forma en que lo tradujo Percival Lowell daba a entender que eran canales construidos, o sea, no generados por algo natural, sino construidos. Entonces de acá resultó la idea de él de que acá había hombrecitos verdes, que habían construido esos canales para llevar el agua de un lugar del planeta al otro, porque había ocurrido una catástrofe marciana que había acabado con eso. Ellos tenían que meterse en cosas subterráneas, entonces pasaban por esos canales y el agua de un lugar a otro. Y esa idea persistió, y luego cuando se escribió una novela sobre la invasión de los extraterrestres en un programa de radio, todo el mundo asustado salió. Bueno, así es como lo vemos ahora. Más, ya estamos metidos allá adentro, hemos enviado muchas naves, hemos enviado a la humanidad, ha enviado muchas naves, y digamos, ya conocemos muchísimo mejor este planeta que cualquier otro después de la Tierra. Es el planeta que más se conoce después del nuestro. Muy bien, ya más modernos, los telescopios han logrado tener imágenes mucho más sofisticadas, de objetos mucho más lejanos, como este digamos, es el que da el subtítulo a esta presentación. ¿Lo ven ahí la forma de una hormiga? Bueno, utilicemos la creatividad. Esto es el abdomen y esto es la cabeza. Esto es una patica, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Bueno, le faltan otras dos, pero no le pidamos demasiado pues al... No creyendo que lo de adelante son fluidos adentro, mejor dicho, las antenas. Esta es una antena y esta es otra antena, esta es una mano, esta es otra mano y esta es otra parte y otra parte. Eso, bien. Este objeto es extremadamente extraño. Tiene un punto muy luminoso y digamos que tiene diferentes tipos de flujos, como si hubiera expulsado la atmósfera de diferentes maneras. Fíjense, por ejemplo, acá es como si fuera una bala en esta dirección y acá como si fuera en esta dirección, como si hubiera lanzado dos lóbulos hacia un lado. De pronto acá se están formando uno acá y otro acá, todos extraños. Acá hay una emisión de esa atmósfera como formando columnas hacia los dos lados. Y también hay una emisión toda rara, como el tipo cono, que es lanzada. Y nadie sabe qué demonios es ese objeto. Pues, no, sí, tenemos un nombre. Pero no sabemos qué está ocurriendo allá, como para que esta cosa se forme así. Si uno pensara que es una estrella que explota, pues una estrella redondita explota y entonces va a lanzar cosas redonditas alrededor. Entonces va a tener al menos algo como similar a una bolita alrededor, pero esta cosa, digamos, está en contra de todo lo que uno cree. Una de las cosas que puede explicar esto es que acá se dan dos estrellas realmente, una muy grande y otra muy pequeña. Y entonces interactuando y haciendo así cosas, se pelean, cuando los dos se pelean, se envían cosas para todos lados, y entonces empezaron a enviar en diferentes épocas, en diferentes momentos, el gas que tenían a diferentes lados y se formó esta cosa extrañísima. ¿Qué se necesitaría para saber si son unos objetos? Un telescopio más grande o un instrumento que pueda resolver, que no sea un telescopio, sino otras cosas, que pueda resolver si hay dos objetos realmente ahí. Otro tipo de imágenes interesantísimas que se logran con los telescopios modernos es esto. ¿Alguien la conoce? Los pilares de la creación. Exactamente. Se llama realmente la nebulosa del águila. ¿Ven el águila ahí o no la ven? Sí. Acá. Esta es la cabeza, esta es como la pata y esta es como el ala, está así como en posición de cacería. Pero esta zona de acá, cuando uno le toma una fotografía muy pequeña y la NASA la imprime y dice son los pilares de la creación, eso genera una poesía enorme. Entonces todo el mundo la conoce como los pilares de la creación. Es que no está tan lejos pues, de lo que es, porque esto lo que realmente es una cuna de estrellas. Acá es el lugar donde nacen estrellas. Bueno, ahí nacen estrellas, pero en otros lados también. Es uno de los lugares donde nacen estrellas. Son nubes gruesas, son nubes con mucho material que
finalmente colapsan y forman una cantidad de estrellas en un proceso que puede dar para que otro compañero les hable y les dé una charla otro día sobre este objeto particular. Este tipo de objetos están mucho más lejanos, mucho más lejos que cualquier otro que nosotros hayamos observado hasta el momento, que son galaxias. Pero no cualquier galaxia, acá hay 5 galaxias. ¿Las contamos? 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está la quinta? Nada. 1, 2, 3, 4, 5. Están interactuando, se están devorando, están en proceso de colisión, lo que demuestra que el universo es bastante dinámico, incluso a escalas donde las galaxias toman ya, digamos, la fuerza, donde las galaxias son las representantes. Estamos hablando de que estos objetos son realmente grandes y son realmente poderosos y están muy lejos y podemos verlos. Y podemos ver cómo se destrozan unos a otros, cómo se deforman, cómo se roban material y bueno, todo el tipo de cosas que hace la naturaleza cuando uno la ve. Y este es otro tipo de objeto que podemos ver. Este objeto se ve a simple vista. Lo ves en una noche bien clarita, incluso acá en Bogotá yo lo he visto, queda por la constelación de Centauro y puedes observarlo, pero lo ves como una manchita parecida a una estrella. Porque nuestro ojo es muy pequeño y no es capaz de resolver los millones de estrellas que tiene. Esto se llama cúmulo de estrellas. ¿Por qué? Pues están acumuladas, ¿cierto? Un montón de estrellas, pero este además es globular porque forman como un globito. Con mi ojo yo no puedo ver todo esto, pero con un telescopio más o menos modesto puedo observar esta cantidad de estrellas. Tiene millones de estrellas. Todavía se discute si este objeto realmente es un cúmulo o es una galaxia, porque tiene estrellas de diferentes edades. Cuando estrellas se forman haciendo estas configuraciones, pues normalmente son como de las mismas, porque formaron de la misma nube. Pero cuando tienen diferentes tipos de edades, cuando no son como lo mismo, uno dirá, tal vez está pasando otra cosa. Este todavía tiene muchas intrigas, se puede observar a simple vista y fotografiarlo es una maravilla. Pero hablemos de los telescopios más grandes. Estamos hablando de los más grandes, en una época en la que los telescopios, como los conocemos ahora en el espacio, todavía no existían. Si logran ver las dimensiones, mire, esta es una silla de una persona. O sea, acá se sienta una persona, o sea que eso puede medir 1 metro. Este es el telescopio más grande construido que funcionaba con lentes, como los que construyó Galileo. Construir lentes es muy costoso y es muy complicado porque los lentes se deforman y hay que pulir una superficie arriba y otra superficie abajo. Tienen las gafas. Las gafas tienen 2 superficies, son lentes, una acá y otra acá. A mí me rayan por acá y también me rayan por el otro lado. Uno en un telescopio no puede darse el lujo de que se le rayen estas cosas, porque si se le raya te deformó la imagen. Entonces necesita mucho cuidado para la construcción y cuando se vuelven grandes es muy difícil moverlos. Pero en todo caso la ingeniería de esta época logró generar esto tan enorme. Tiene 1 metro de diámetro. 1 metro de diámetro. Es el telescopio construido de lentes más grande que existe y tenía un largo de unos 20 metros. Sin embargo, por épocas similares llegó un tipo que le gustaba mucho el básquetbol a otro observatorio en Monte Wilson y consiguió un trabajo en un telescopio que ya funcionaba como el que describimos ahora, ya no con lentes sino con espejos. Este personaje va a ser importantísimo para la historia porque va a descubrir no solo que el universo es muy grande, porque a esa época se creía que nuestra galaxia, la Vía Láctea, era todo el universo y para de contar, y todo lo que yo veía en el universo estaba dentro de la Vía Láctea. Este tipo les dice no, eso está mal lejos. Y además es capaz de decirle a Einstein, papá, usted equivocó. Este personaje es Hubble. Hubble, con este telescopio, logró demostrar que las galaxias, por ejemplo la de Andrómeda, que eran consideradas unas nebulosas con formas espirales, estaban mucho más lejos que nuestra propia galaxia. Muchísimo más lejos, se equivocó. Digamos, las precisiones no las tenía tan grandes, pero demostró que esa cosa estaba muy lejos. Y además demostró que cuanto más atrás cuanto más lejos estaban las galaxias, estas parecían irse alejando de nosotros más rápido, a excepción de una sola, Andrómeda.
Y entonces le dijo a Einstein, porque Einstein decía que el universo estaba así quietecito, porque a él las ecuaciones le daban que el universo tenía que contraer, porque la gravedad todo lo tira hacia el centro, ¿cierto? Todo lo atrae. Pero entonces Einstein dijo, no, a mí no me gusta eso, entonces yo le voy a poner una cosa ahí para que no se contraiga, entonces se quede quieto. Entonces le dijo, no, papá. Es más, lo que está pasando es que se están yendo, o sea, todo lo contrario de lo que usted está diciendo, está suponiendo. Y fue capaz de decir, luego se rescataron las cosas que dijo Einstein al lado contrario. Bueno, esta imagen de acá es la que da el nombre al título principal de esta charla, donde se ve, precisamente cuando estaba buscando imágenes me encontré con ese video. Interesante hablar de los telescopios cuando uno está metido en un telescopio. Y un personaje metido en un telescopio más grande, acá está el espejo golpea este objeto, esta es la araña, la ven ustedes acá, adentro llega el objeto, se rebota y bueno, luego va a ser procesado por un montón de cámaras, un montón de instrumentos que se hace. Sin embargo, para pasar a hacer revisión de los telescopios más importantes, son muchos, yo solamente les voy a traer 3. Está el Hubble, que es el más famoso, ya saben por qué tiene ese nombre, ¿cierto? No fue cualquier personita a la que le pusieron ese nombre, fue puesto en 1990 en órbita, y fue puesto en una órbita realmente muy baja, 600 kilómetros. O sea, 600 kilómetros de la Tierra, esta imagen es una exageración horrible. 600 kilómetros de la Tierra, es casi que yo todavía estoy metido en la Tierra. Estoy ahí pegadito. Está muy cerca de la Tierra, pero ya la atmósfera es suficientemente tenue para que no haya atmósfera. Entonces ya puedo observar yo las estrellas perfectamente. Este objeto cambió la visión de todo el universo, es decir, es el que nos ha dado a nosotros las imágenes más espectaculares. Casi todas las imágenes con las que ustedes han soñado y ya han dicho wow, son producidas por este telescopio. Es un telescopio que tiene un diámetro de 2.4 metros. El tamaño de esto es el tamaño de un bus. Cogieron un bus y lo lanzaron al espacio y allá lo dejaron con un espejo enorme. Más que cuando lo mandaron tenía un errorcito, tenía miopía. Ay, nada más ni nada menos que miopía este instrumento. Entonces, cuando empezó a mandar las imágenes eran horribles, pero el gasto era tan enorme, casi lo dejan perder. Entonces, alguien dijo: no lo vamos a perder, mandemos que ya es costosísimo mandar el tipo de allá. Lo arreglaron, todas las imágenes impresionantes. Es un objeto que viaja a una velocidad enorme en el espacio, es decir, le da la vuelta a la Tierra en 97 minutos y es posible observarlo de noche, a ojo de globo. En páginas de uno se mete cuando va a pasar el Hubble por Bogotá, entonces uno le da a tal hora en tal hora y uno va y lo ve y ya. No, una estrella ahí y no se acaba, no es una estrella fugaz, eso sigue, eso son satélites. En el caso de que uno lo identifique, pues está viendo este objeto. Uno le puede tomar una fotografía de larga exposición y lo que ve es un montón de estrellas y un rayo ahí. Ese rayo es el Hubble pasando por ahí. Recientemente se renovó, tenía una cámara, imagínense, las imágenes que ustedes han visto, casi todas, son con una cámara de 2 megapíxeles. O sea, mi celular tiene mucho más megapíxeles. Claro, miren la abertura que tiene mi celular. Un tico. Bueno, no puedo tomarle fotos a las fusiles, si le tomo, no sale nada. Este tiene 2.4 metros, muchísimo. Y con esto se han podido observar este tipo de cosas. ¿Qué es esto? Tal vez no parezca más espectacular, hay un montón de estrellitas que no dicen nada. Muchachos, acá no hay ni una estrella. Bueno, sí, esta sí. Quite esta estrella. Todo lo demás son galaxias. Cada punto que no tenga esta crucecita, o sea, esta sí, pero todo punto que no tenga esa crucecita es una galaxia. ¿Esto es una estrella? No, es una galaxia. Una galaxia que no tiene brazos, es que no todas las galaxias tienen brazos, hay galaxias muchitas, ¿cierto? Hay galaxias de estas, se llaman galaxias elípticas, se parecen a unas naranjas, son enormes, son viejísimas, y hay otras galaxias que sí tienen brazos, que tienen otras cosas. Este es el campo profundo del Hubble. Para lograr este tipo de imagen, es una región extremadamente pequeña. Esta fotografía tiene 30 horas de exposición. O sea, dejaron la cámara 30 horas ahí, no, pues como la dejar si se telescopio, no más un rato. Aprovechaban cada vez que podían tomarla y luego sumaron todas esas imágenes y lograron componer esta cosa que es espectacular. Nadie nunca hasta el momento había observado a tal profundidad el espacio. Esta es una de mis favoritas, es una cosa espectacular.
solo verla uno ya sabe cuál es el nombre, se llama la galaxia Remolino, o el Whirlpool, es también M51, conoce el catálogo de Messier, es una estrella hermosísima, estudiada completamente, porque fue una galaxia. Parece estaba. Las galaxias pueden presentar cualquier tipo de orientación. A veces se presenta de esta manera y es más difícil estudiarlas. Esta galaxia está de esta manera, está de frente a nosotros. Entonces podemos observarle todo el núcleo de la galaxia, los brazos espirales muy bien formados, y esta otra cosa acá rara, que es una galaxia que está colisionando con esta. Esto es una composición, esto realmente no es una imagen de una sola imagen, son muchas imágenes y cada colorcito de información distinta. Los puntos rojos dan información de en qué regiones se están formando intensamente estrellas. Los astrónomos pueden calcular cuántas estrellas se forman por año en una galaxia, y en estos puntos rojos es donde se ha estudiado, donde se ha encontrado que hay mayor cantidad de formación estelar. Fíjense que esta galaxia ya está siendo deformada y le está siendo robado el material. Miren que ya comparten un puente de material, y en ese puente de material también se están formando estrellas, son lugares de intensa formación estelar. Entonces esta galaxia ha sido muy importante porque ha permitido conocer muchísimas características de las demás galaxias. Esta de acá también es una cosa maravillosa, se le llama ojo de gato. Pues, ustedes ven que los astrónomos sí son un poco creativos para algunos nombres, ahorita vamos a ver que no son tan creativos para los nombres de los telescopios, pero digamos que este sí es hermosísimo. También es una composición de varios tipos de fotografía, es decir, uno con un telescopio no va a ver nunca esto. Son diferentes tipos de instrumentos que toman diferente información, esa información se recombina y luego vemos esto. Lo que hay en el centro es una estrella, que es el remanente de una estrella, ¿cierto? Lo que quedó después de que una estrella estuvo muriendo y expulsa el material, no explota. Explotar y lanzar violentamente, esto es expulsar, es decir, la atmósfera se va alejando lentamente, muchos millones de años demora, pero acá se ven unos jets impresionantes y esas cosas tan interesantes que forman. El Sol puede generar algo como esto, es posible, ojalá sea tan bonito, nosotros estemos muy lejos pero lo podamos ver, pero este tipo de objetos se pueden ver. ¿Qué otro tipo de telescopios hay? En tierra también hay uno en estos momentos muy importante, se llama el BLT. Como les digo, los astrónomos tienen una capacidad de inventarse un nombre. Este telescopio se llama telescopio muy grande. Es el telescopio muy grande, porque es muy grande, obviamente. Son 8 metros. Estamos hablando de un ojo de 8, o sea, es el tamaño de esta cosa. Este sale una casa, un espejo enorme, y no solo uno, son 4 espejos que finalmente funcionarán como uno, y entonces tendrán un área colectora de este tamaño, o sea, será enorme. Son los telescopios más grandes del mundo de una sola pieza, porque existe otro en España, en Islas Canarias, que es mucho más grande, pero está compuesto por pedacitos de espejos como en paneles, como un espejo más grande, pero este es uno solo. El reto de ingeniería para construir una cosa tremenda. Lo pueden mirar ustedes en Discovery, hicieron un programa muy interesante sobre cómo llevaron y cómo construyeron esos telescopios. Entonces ellos, cuando finalmente combinen toda la luz y formen imágenes en un proceso que llama interferometría, la luz viaja por estos canales, acá hay unos sensores y laboratorios, todas se van a analizar como si fuera una sola imagen. Y nos ha permitido ver cosas maravillosas desde la Tierra, porque la Tierra nos estorba la atmósfera, en el espacio no, pero este objeto ha logrado ver, para mí, una de las maravillas más impresionantes. Se llama la nebulosa de Cangrejo, es un remanente de supernova, es decir, esta es una estrella que explotó, esta sí explotó, como las otras que suavemente expulsaron un material, no, esta fue violenta, le dio rabia, emberraco y ¡pum! Mandó todo al cielo, no volvió nada, y en el centro de un objeto que giraba muy rápido y lanzaba rayos en direcciones perpendiculares de dirección de giro, y eso nos llega a nosotros como si fuera un farito. Entonces, como él lanza así, ¿cierto? Él lo lanza en estas direcciones, pero nosotros estamos acá y él está ladeadito, entonces hace esto. Cuando nos mira, 30 veces por segundo, con una precisión increíble. Se llama un pulsar. Son faros en el cielo de estrellas muy poderosas que explotaron y que liberan material en unos jets poderosísimos, y que cuando la dirección nos favorece podemos ver.
Y así, tranquilísimo, cuando hacen los trompos del parque infantil, del colegio, pues, gira muchísimo. Muy bien, este fue observado por los chinos hace más de un siglo. Hace más de un siglo, hace 1000 años. Sí, creo que fue en 1054 que lo observaron los chinos y lo registraron, y desde entonces nosotros podemos ver. En términos astronómicos, en términos de vida de las estrellas, ocurrió ayer, o sea, no, ahorita. Esto acabó de ocurrir. Estamos viendo ese proceso, y este es el material que deja, digamos, una estrella muy violenta cuando está ahí. Esta imagen tal vez no diga nada, pero ¿qué tal si yo les digo que hay un agujero negro? Alguien me dirá, no, pues un agujero negro nunca se ha fotografiado. Es verdad, nunca se ha fotografiado un agujero negro. Estamos acá mirando el centro de nuestra galaxia, y acá, aunque ustedes no lo crean, hay un agujero negro. ¿Cómo se dieron cuenta? Empezaron a tomar fotografías durante muchos años, miraron muy bien estas estrellas muy rápido, y lograron completar la órbita completa de esas estrellas. Un montón de estrellas moviéndose, de una estrella la lograron completar, para que las estrellas se movieran a esa enorme velocidad, siendo tan más algo en el centro de esto, con una masa mayor a 1.000.000 de veces la masa de nuestro Sol, en una región extremadamente pequeña, debería estar impulsando el movimiento de estas estrellas. No sabemos qué sea, pero creemos que es un agujero negro. Entonces, este telescopio, digamos, se jacta de decir que ha fotografiado el primer candidato a agujero negro, y justo en el centro de nuestra galaxia. Bueno, no nos va a pasar nada, nosotros estamos muy lejos. Esta fotografía también es muy interesante. Esto es una estrella. ¿Ustedes qué creen que puede hacer esto? Un planeta. Esto es un planeta, la primera fotografía, pero fotografía, no fotografía rara de esas que hacen los científicos con rayas raras. No, esta es la fotografía de un planeta. Este es el primer exoplaneta realmente fotografiado, y lo fotografió este telescopio. La estrella tiene un nombre muy romántico, 12M1207, y se encontró que esa estrellita está a 55 unidades astronómicas. Para comparación, la Tierra está a 1 unidad astronómica. Esta está extremadamente lejos y es un planeta enorme. Estamos hablando de un planeta bastante más grande que Júpiter, que está alrededor de esta estrella. Entonces estamos hablando del primer, digamos, planeta fotografiado directamente, y no registrado por medios indirectos, sino directamente. Lo fotografió este instrumento. Este es otro tipo de telescopio que parezca raro, y como la creatividad de los científicos es muy grande, lo llamaron el arreglo muy grande. No son más que antenas, con toda seguridad ustedes lo han visto muchas veces en cine, ¿cierto? Sobre todo en la película Contacto, es donde la protagonista establece contacto con una civilización, etcétera, etcétera, etcétera. Son antenas, pero ¿cómo así que las antenas son telescopios? Sí, telescopios en una luz que nuestros ojos no son capaces de ver. Miren, si toda la luz que existe cubriera la distancia de la Tierra a la Luna, hice un calculito muy sencillo, lo que nosotros vemos son 10 centímetros. Todo lo demás es luz que nuestro ojo no percibe. Entonces construimos instrumentos que sean capaces de percibir esa luz, que es mucha, y como la luz nos trae información de los objetos, aprovechémosla lo que más podamos. Estas funcionan con una luz que se llama radio. ¿Cómo así si es radio y lo que yo escucho? No, lo que se escucha es lo que genera una vocecita que hace así, que la hace vibrar la señal de radio que le llega. Pero el radio es una luz, y en la luz viaja información. Cuando yo hablo con alguien por celular, puede ser microondas, también en radio, esa onda viaja, viaja lo que yo estoy diciendo, en la luz viaja sonidos, es una cosa muy rara, pero digamos que uno puede decodificar esa información y poder saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces estas antenas son enormes y están distribuidas de tal manera que abarquen un área mucho mayor. ¿Y qué ha observado? Bueno, lo que ha observado esto no es tan bonito, pero van a ver que no necesariamente lo más bonito es lo más interesante. Esta es realmente son dos galaxias, pero es una galaxia en interacción, una galaxia que ya se ha deformado, que está colisionando, que está chocando y que ha compartido y elevado material por todos lados. Se le llama la galaxia de las antenas, o vulgarmente conocido como las antenas, pues por estas cosas que aparecen acá. Este telescopio es capaz de ver estos materiales que hay por acá, que no son capaces de ver otros telescopios.
Esto no lo ven otros telescopios fácilmente. Esto es hidrógeno que está en unas condiciones especiales, y entonces uno puede ver más o menos cómo han sido las trayectorias de estos objetos, ¿cierto? O qué le ha pasado con esos materiales. Si no, no pudiera. Las imágenes que uno ve de las antenas es esta, pero es porque hay una combinación de lo que vemos en visible con lo que ha capturado estos telescopios. Algo más extraño todavía, esto. Esa imagen es espectacular. Yo les digo que ahí hay un proceso de los más violentos del universo, que hay un agujero negro supermasivo, que ese agujero negro supermasivo está enviando partículas a casi la velocidad de la luz, que las partículas están colisionando con el medio intergaláctico, están enviando radiación, están haciendo un montón de procesos. ¿Ustedes lo verían ahí? No. Este telescopio sí es capaz de verlo. En el centro de un agujero negro está mandando material y produciendo estos jets. Cuando se combinan con imágenes invisibles, bueno, uno dice, invisible es esto, ay, más bonito invisible, qué poesía, toda la cosa, mira esa cosa tan rara, pero cuando uno la combina con las imágenes del radio, observa esto. Entonces, cuando uno observa solamente lo que nosotros vemos, solo vemos este pedacito, no vemos esto, o sea, no estamos sabiendo qué procesos físicos están ocurriendo en el interior del objeto. Hay que ver en muchos de estos tipos de luces para poder saber qué es lo que está ocurriendo en ese cuerpo. Para finalizar, esto es un proyecto que también muy bonito que tiene que va a llamar el telescopio abrumadoramente grande. ¿Por qué? Porque si el telescopio más grande tiene 8 metros, este va a tener 100 metros, o sea, una cuadra. Es un telescopio del tamaño de una manzana. Sí, es abrumadoramente grande. Tan impresionante. Pero este objeto nos va a dejar ver cosas que nunca hemos visto. Está un proyecto, primero van a construir uno de 30, luego uno de 50, luego ya el de 100, o sea, un pedacito a ver si va a funcionar la ropa, pueden pedir más plata, no nos dan nada. Entonces, cuando se construya este, muchachos, ahí sí pareceremos nosotros, aunque nos montemos, no sé, unas hormiguitas completas en estos telescopios. Nos va a permitir ver cosas que ningún otro ha podido observar. ¿Dónde lo están construyendo? No, todavía no sé, esto es todavía un proyecto de la Unión Europea para los telescopios en el sur, que básicamente estaría ubicado en Chile. Los de 30 metros sí ya van a estar ubicados en Chile, los de 50 metros también. Este todavía es un proyecto. Está viendo si el otro funciona, para ver si le sacan presupuesto a ese. Ojalá que sí, porque con toda seguridad cambiará la forma en que conocemos el universo cuando se haga. Este telescopio tendrá la capacidad, si esto es lo que ve el VLT, si esto es lo que ve el telescopio espacial Hubble, esto es lo que verá este telescopio. Será capaz de ver cosas, de resolver cosas muchísimo más interesantes. Y digamos que en este caso, ahí sí podremos hacer unas hormiguitas meando a los estelares de la noche. Muchas gracias por la atención. Si tienen alguna ¿Qué está estudiando usted aquí? ¿Ah? ¿Qué estudió usted aquí? Astronomía. Como posgrado. Sí, como posgrado. ¿Cuál es su profesión? Yo soy físico. Antes de que se vayan los que se están yendo, los que quieren, están 2 telescopios ubicados en la esquina de allá para los que quieran hacer observación. Se queda Menema Hay café y hay harto, ahora ya hay harto.